Buenos días, chicos. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a trabajar un tema nuevo? ¿Sí? Así que arrancamos hoy el tema nuevo. También corresponde a todo el eje de números y operaciones en reales, como estuvimos trabajando hasta ahora con conjuntos numéricos, propiedades, números irracionales, ubicación en la recta numérica, operaciones con radicales, factorización de extracción de radicales. Lo que nos faltaría ver es sucesiones geométricas y aritméticas, que aparece abajo de todo, y módulo valor absoluto, que es un concepto muy rápido que vemos después y lo vemos más adelante. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a empezar sucesiones. Es un tema completamente diferente, pero se trabaja también en los números y operaciones con los reales, ¿sí? Así que arranquemos con esto. Fíjense que dice sucesiones. Les voy a leer la expresión y después se los voy a ir explicando. Una sucesión es una secuencia ordenada de números reales. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué significa una secuencia ordenada de números reales? Significa que tengo justamente una fila de números ordenados, ubicados uno al lado del otro, ¿sí? De números reales, y esto tiene una cierta lógica entre número y número. Cada elemento perteneciente a ella se llama término, es decir, cada uno de estos numeritos que está en esta fila de números se llama término, ¿sí? Y al que le pertenece un lugar en particular de la sucesión. Si está en el primer lugar es el primer término, si está en el tercer lugar es el tercer término, ¿sí? Entre término y término existe una regla que se cumple uno a uno y forma cada término siguiente. Es decir, no están ordenados de forma azarosa los números. No es que aparece un 7, un 14, un 45, un 42, un 43, un 101, no. Tienen una lógica. Es decir, el siguiente número al anterior le puedes encontrar una relación que hace que puedas deducir cuál va a ser el próximo que aparecerá. ¿Sí? Eso es una sucesión. Entonces, esta lógica que se va a encontrar entre número a número se llama razón. Una sucesión tiene siempre un primer término, que es el primero que aparece en la hilera de números, y el último término, que sería el que aparecería último, o, por decirlo de alguna forma, el que tendería al número infinito. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar a estudiar algunos tipos de sucesiones que tenemos acá. Fíjense que dice, se expresan los siguientes ejemplos. Y nos aparecen diferentes ejemplos. Voy a ir apareciéndolos uno en uno, ¿no? Fijémonos en el siguiente. Nos dice lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué viene después, chicos? Obviamente viene el 7. Después viene el 8. Después viene el 9. Y así puedo continuar hasta ¿quién? Y hasta el infinito positivo. Puedo pasar por el millón, millón 1, millón 2, millón 3, ¿sí? Hasta el infinito. Y fíjense que en el cuadrito dice razón, primer término y último término. O sea, tenemos que identificar cuál es cada uno de estos. Bueno, ¿cuál es la razón acá? La razón es lo más difícil de pensar estas tres cosas. Igual es sencillo, es ver qué es lo que pasa de término a término. O sea, este de acá es nuestro primer término. Este de acá es nuestro segundo término. Tercer término, cuarto término, quinto término. ¿Qué pasa del primer término al segundo o del segundo al tercero? Fíjense que si lo miran, lo que está pasando es que siempre se suma 1. Siempre, para obtener el siguiente término de la sucesión, yo tengo que sumar 1. Así que empieza con un 1. Al sumar un 1 obtengo el 2. Al sumar un 1 obtengo el 3. Y siempre la misma lógica. No es que al principio sumo 1 y después multiplico por 5 y después multiplico por 40. No. Fíjense que siempre sumo 1, después vuelvo a sumar 1, vuelvo a sumar. Esa es la razón. La razón es 1. Pero no cualquier cosa 1, sino más 1. Se le está sumando 1. Siempre se le suma 1, se le suma 1. Y después el primer término, fíjense que es el primer número que aparece en la sucesión. Este es el primer término. Al primer término siempre se lo llama A sub 1. A sub 1 es el primer término, A sub 2 es el segundo término, A sub 3 es el tercero. Y en este caso A sub 1, que es el primer término, ¿cuánto vale? Y vale 1. Ahora, ¿qué pasa con la parte que dice último término? El último término técnicamente no es claro, porque ¿cuál es el último? ¿El 8, el 9, el 6, el 40, el 41, el 1.000.003? ¿Cuál es el último? Entonces, el último término, lo que vamos a decir es cómo lo vamos a llamar de forma general. Así como al término 1 le llamamos A sub 1, al 2, A sub 2, al 3, A sub 3, el último término va a ser A sub n. Y al último término, en realidad, lo que habría que hacer es sacarle la fórmula general. Así que a esto lo vamos a dejar así en stand-by hasta que veamos cómo es que se saca la fórmula general del último término. Vamos con el próximo. El próximo, fíjense que es 0, 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Podemos identificar que el 0 es nuestro primer término, nuestro A sub 1.
Acá nuestro A sub 1 era el 1. Así que nuestro primer término A sub 1 es igual en este caso al 0, no es el mismo que en el caso anterior. Y si se fijan, el último término acá también, bueno, sería A sub n y habría que sacarle la fórmula general A sub n. Vamos ahora con la razón. ¿Qué pasa en este caso? Si voy de 0, 2, 4, 6, 8, 10. Fíjense que las sucesiones de números pares positivos. 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuál vendría después? Y claramente vendría el 12, después vendría el 14, después vendría el 16 y así sucesivamente podemos llegar hasta el infinito positivo de vuelta. Bueno, acá la razón es más 2. Porque siempre de término a término yo sumo 2 unidades. 0 más 2, 2. Más 2, 4. Más 2, 6. O sea que mi razón es más 2. Vamos a ver que existen dos tipos de razones diferentes según la operación que estemos haciéndole a nuestra sucesión. En el próximo es bastante similar. En este caso nuestro A sub 1 es el valor 1. ¿Sí? Así que nuevamente nuestro primer término A sub 1 es el 1, igual que en el primer caso. Tenemos que nuestro último término, A sub n, tenemos que ver cuánto valdría de forma general. Y nuestra razón es cada cuánto se va sumando esto. En este caso, si fijan de vuelta, 1, 3, 5, 7, 9, 11, vendría el 13, el 15, el 17. Está fácil, ¿sí? Tenemos nuevamente una razón que va de a 2. La diferencia es que esta sucesión representa ¿a qué números? A los números impares. La primera representa los números naturales. La segunda los números pares. La tercera los números impares. Todos se van hacia el más infinito. Y bueno, tienen esta lógica. Vamos con el próximo. ¿Se fijan? Este próximo que tenemos acá empieza con un primer término 20. ¿Sí? Así que mi primer término A sub 1 acá es igual a 20. Nuestro A sub n lo tenemos que sacar. Y nuestra razón, ¿por qué quiero que esta parte que el A sub n nunca lo escribo? Porque el último término hay que sacarlo 1. Si uno tiene la sucesión, uno tiene que averiguar cuál va a ser, ¿sí? Y eso ahora les voy a explicar más adelante cómo se hace. Estamos con lo básico ahora. La razón acá, fíjense que tenemos un 20, después tenemos un 17, 14, 11, 8, 5. ¿Qué está pasando de término a término? Es cada vez más chiquita en este caso. Se está yendo a los menos infinitos, porque cada vez se achica más. ¿Pero por cuánto? Por 3 unidades. 20 menos 3, 17. 17 menos 3, 14. 14 menos 3, 11. 11 menos 3, 8. 8 menos 3, 5. 5 menos 3, vendría el 2 después. 2 menos 3, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. ¿Está bien? O sea que en este caso la razón ya no es 2 positivo, es menos 3, porque está restando 3. ¿Sí? En el próximo que tenemos a continuación, fíjense que tenemos algo un poquito más brusco el cambio. Tenemos de 1 pasa a 2, a 4, 8, 16, 32, 64. ¿Qué está pasando de término a término acá? A ver, piénsenlo, les doy 3 segundos. Lo que está pasando acá es que se está multiplicando por 2, ¿sí? Ya no se está sumando o restando como en el último caso. Tenemos un primer elemento A sub 1 que vale 1, pero en vez de sumarle o restarle se le está multiplicando, ¿sí? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128 vendría después. Por 2, 256. ¿Sí? Y así podemos seguir, siempre sigue hacia adelante. Este se va también a los más infinitos. O sea que acá tenemos una razón que no es una resta o una suma, se está multiplicando, la razón está multiplicando, vamos a ponerlo así, se escribe de otra forma, vamos a verlo más adelante, pero es para que identifiquen que la sucesión puede comportarse según diferentes operaciones. Estamos multiplicando por 2, ¿sí? Es una razón completamente diferente. Y por supuesto, al término general A sub n lo tenemos que sacar nosotros, que es lo que vamos a hacer en otro video. Vamos con el próximo. El próximo también tiene un A sub 1 que es un 1, o sea que nuevamente el primer elemento vale 1. Abusé del primer elemento 1 en estos ejercicios que inventé. Pero fíjense que ahora pasa algo completamente diferente, pero completamente diferente a los casos anteriores. Muy diferente. A sub n
también hay que sacarlo. Y ni siquiera podemos sacar con facilidad la razón. Porque fíjense que acá tenemos una sucesión que, por ejemplo, usted dice, bueno, entre el 1 y el 4 se multiplica por 4, bien, pero entre el 4 y el 9 no se multiplica por 4 de vuelta, así que no es una multiplicación. Del 1 al 4 suma 3, bien, pero del 4 al 9 suma 5, pero del 9 al 16 suma 7, pero del 16 al 25 suma 9, o sea, no está sumando siempre el mismo número. Está sumando 3, después 4, después 5, después 7, después 9, después 11 si lo miran bien. 36 más 11, 49. O sea que el próximo sería sumándole 13. O sea que yo podría averiguar que el próximo a este es 49 más 13. ¿Se entiende? Porque fíjense que del 1 al 4 suma 3. Del 4 al 9 suma 5. Del 9 al 16 suma 7. Del 16 al 25 suma 9. Del 25 al 36 suma 11. Del 36 al 49 suma 13. O sea que yo sé que para obtener el próximo tendría que sumarle 15. O sea que el próximo va a ser 59, 64. O sea, puedo sacar los próximos. Acá suma 15. Y en el próximo va a sumar 17. O sea, le encontré la lógica. Le encontré la lógica. Está sumando siempre el próximo número impar. Pero ¿qué pasa acá? Cuando nosotros hablamos de razones, como las anteriores que nombramos, tiene que ser siempre la misma. Es decir, siempre tiene que sumarse lo mismo, restarle lo mismo, multiplicarle lo mismo, dividirle lo mismo. Y acá no está pasando esto, acá se le está sumando siempre un número diferente. Entonces estamos frente a un caso en donde no hay una razón específica, ¿sí? Acá no vamos a decir que hay una razón, ¿sí? No hay una razón acá. Hay una lógica completamente diferente que más adelante después también vamos a trabajar, pero es para que sepan identificar primero las sucesiones. Así que bueno, chicos, en este primer video fíjense que lo que vimos es qué es una sucesión, cuál es su primer elemento, que el último elemento, como no se puede determinar en sí mismo porque siempre va a haber un siguiente elemento en base a la lógica que estamos empleando, se tiene que sacar entonces la fórmula general que determine ese último elemento, ese último término, que es lo que vamos a trabajar más adelante. Y después podemos identificar que las razones pueden ser que se le sume un cierto número, se le reste, se le multiplique, se le divida, pero que también hay casos como la última sucesión en el cual no se le suma, multiplica, divide o resta el mismo número y por ende es una sucesión completamente diferente. Vamos a ver que se pueden clasificar las sucesiones según si son geométricas o aritméticas, según si se le suma, multiplica las razones y vamos a empezar después a entrar un poquito más en este concepto. Pero por el momento, para que entiendan lo que es una sucesión, acá tenemos este video. Así como los espero en el próximo, les mando un beso y nos vemos. Chau, chau.